Había un tiempo en que la isla que hoy llamamos Inglaterra no tenía ese nombre. La llamaban Bretaña, y era una tierra de nieblas perpetuas, de bosques tan densos que el sol raramente tocaba el suelo, de ríos que corrían fríos y oscuros entre colinas sin nombre. En el siglo VII de nuestra era, esa tierra era también un mosaico de reinos en guerra permanente, Northumbria en el norte, Mercia en el centro, East Anglia hacia el este, y decenas de señoríos más pequeños que se formaban y se deshacían como espuma sobre el mar. Los guerreros anglosajones tallaban sus victorias en piedra y en hueso, honraban a dioses de tormenta y de cosecha, y miraban la muerte de frente, sin miedo pero también sin esperanza. Era en ese mundo donde habría de nacer, en algún momento de las primeras décadas del siglo VII, el niño que la historia conocería como Ceadda. No hay certeza sobre el lugar exacto de su nacimiento, ni sobre el nombre de sus padres, pues la humildad que definiría toda su vida comenzó, de algún modo, por ese anonimato primero. Lo que sí preservan las crónicas es que fue hermano de otro hombre santo, Seth, con quien compartió no solo la sangre sino la vocación más profunda, la de renunciar al mundo para devolvérselo transformado a quienes lo habitaban. Dos ramas del mismo árbol, crecidas en una tierra donde la fe cristiana era todavía una semilla frágil que alguien debía sembrar con paciencia y con sangre. ¿Puede un tiempo tan oscuro producir almas tan luminosas? La historia responde que sí, y que lo hace precisamente porque la oscuridad es la condición necesaria para que la luz tenga sentido. La Bretaña anglosajona era un campo sin arar, una cantera sin tallar, una lengua sin palabras para lo sagrado. Y en esa carencia radical, en esa pobreza espiritual que se extendía desde los pantanos de Mercia hasta los acantilados del norte, algo se movía lentamente, como el viento que precede a la lluvia, como el temblor que anuncia el deshielo. El vehículo visible de ese cambio llegaría desde el norte, desde una isleta rocosa y azotada por el viento del mar del norte que los irlandeses llamaban Lindisfarne y que los siglos recordarían como la Isla Santa. Allí, en torno al año 635, un monje irlandés llamado Aidan había fundado un monasterio que era, en esencia, un corazón en medio del océano, un centro que bombeaba fe hacia las arterias de toda Northumbria. Aidan era un hombre que también caminaba a pie, que se negaba a separarse del pueblo por las distancias que impone el caballo, que daba a los pobres lo que los ricos le regalaban a él. Y fue ese latido insistente del Lindisfarne el que atraería hacia sus orillas al joven Ceadda y a su hermano Seth. Imaginad al muchacho que llegaría a esas costas. No como llegan los príncipes, en procesión y con escolta, sino como llega quien tiene hambre de algo que no sabe nombrar todavía. El mar de Northumbria en invierno muerde los pies con sus aguas grises, el viento lanza arena contra los ojos, y el monasterio del Lindisfarne se alza sobre la roca como una pregunta hecha de piedra y silencio. Ceadda cruzó esa orilla con la ligereza del que lleva pocas cosas y la pesadez del que carga una sed inmensa. Era joven, era anónimo, era el menos importante de cuantos pisaban aquellas rocas. Y sin embargo, la providencia lo miraba. Bajo la formación de Aidan, el joven aprendió el latín y las escrituras, la liturgia y el canto sagrado, el arte de orar en pie bajo la lluvia y de no perder la serenidad cuando los señores de guerra llegaban con sus exigencias. Pero sobre todo aprendió una lección que ningún libro puede enseñar y que solo se transmite de alma a alma, que la autoridad verdadera no se porta sobre los hombros como un manto de gloria, sino que se deposita a los pies del otro como un acto de servicio. Que el pastor que se eleva sobre su rebaño ha dejado de ser pastor. Que Dios no habita en los palacios sino en los caminos, y que los caminos de Bretaña estaban llenos de almas que nadie había visitado todavía. Aidan moriría en el año 651, y con él se cerraría un capítulo de aquella primera aurora cristiana en el norte. Pero lo que había plantado no moriría con él. Sus discípulos llevarían su espíritu hacia todos los rincones de la isla, como el viento lleva las semillas más allá de los límites del jardín que las vio nacer. Ceadda era una de esas semillas, silenciosa, pequeña, todavía sin florecer, guardando en sí el alma espiritual del Lindisfarne. La pobreza voluntaria, la cercanía al pueblo, el desprecio por los signos externos de poder y la preferencia por los caminos a pie sobre las rutas de los grandes. No lo sabía todavía con toda claridad. Pero la tierra de Mercia lo esperaba, oscura y vasta, como un campo que reconoce desde lejos el perfume del labrador que viene a trabajarlo.
Hay lugares en el mundo que no son simplemente lugares. Son umbrales. Espacios donde la frontera entre lo visible y lo invisible se adelgaza hasta volverse casi transparente, donde el viento parece traer voces de otra orilla y las piedras guardan en sus grietas el eco de oraciones centenarias. Lindisfarne era uno de esos lugares. Separada del continente de Northumbria por un estrecho brazo de mar que la marea cubría y descubría con la regularidad de una respiración, la isla era pequeña, rocosa y expuesta a todos los vientos del norte. Y sin embargo, o quizás precisamente por eso, era el corazón espiritual de toda la Bretaña cristiana. Cuando Ceadda llegó a Lindisfarne bajo la tutela de Aidan, no entró en una institución de poder ni en una academia de prestigio mundano. Entró en una escuela del alma, donde el primer aprendizaje era el del silencio y el último, el del servicio. Los monjes de Lindisfarne trabajaban la tierra con sus propias manos, copiaban manuscritos a la luz vacilante de las velas, cantaban los salmos en el frío de la madrugada y salían regularmente a las aldeas vecinas para predicar y atender a los enfermos. No había distancia entre la oración y la acción, entre el altar y el camino. Esa fusión indivisible sería la médula de todo cuanto Ceadda llegaría a ser. Fue en Lindisfarne donde el joven discípulo contempló por primera vez el modelo que marcaría su vida entera. Aidan, su maestro, era un hombre que los reyes veneraban y los pobres amaban por igual, no porque cultivara esa doble aceptación con habilidad diplomática, sino porque era genuinamente el mismo ante unos y ante otros. Cuando el rey Oswine le regaló un caballo de extraordinaria calidad para que pudiera desplazarse con mayor dignidad, Aidan lo donó de inmediato al primer mendigo que encontró en el camino. Ante la reprimenda del rey, respondió con una serenidad que desarmaba: ¿acaso un hijo de Dios valía menos que un hijo de yegua? Ceadda escuchó esa historia, y la guardó en algún lugar donde las historias se convierten en carne y en conducta. Pero la formación de Ceadda no se agotó en Lindisfarne. Como era costumbre entre los monjes de la tradición irlandesa, que entendían el peregrinaje como una forma de morir al yo y abrirse a Dios, Ceadda viajó también a Irlanda para profundizar sus estudios. Allí, en los monasterios donde la fe celta mantenía una intensidad casi primitiva, el joven anglosajón bebió de una espiritualidad que no temía la intemperie ni el sacrificio, que veía en la incomodidad del cuerpo no una penitencia estéril sino una puerta abierta a la contemplación. Regresó de ese viaje siendo, en lo exterior, el mismo hombre silencioso y discreto de siempre. Pero en lo interior, algo había madurado de manera irreversible. ¿En qué consiste exactamente la humildad radical que Ceadda aprendería y encarnaría de manera tan absoluta? No se trata de la falsa modestia que declina los elogios con una sonrisa calculada. No es el servilismo que se doblega ante el poder por miedo al rechazo. La humildad que Ceadda aprendió en Lindisfarne era algo más exigente y más libre a la vez, era la capacidad de ver en cada ser humano, sin importar su condición, una presencia sagrada que merecía toda la atención y toda la reverencia de que uno era capaz. Era la convicción de que el obispo no está por encima del pueblo sino en medio de él, como la levadura en la masa, invisible pero transformadora. Con el paso de los años, y mientras su hermano Ced evangelizaba los reinos del este con igual celo y entrega, Ceadda fue madurando en la oscuridad discreta del claustro, afilándose en la oración y en el estudio como una herramienta que todavía no sabe para qué tarea ha sido forjada. La muerte de Aidan en el año 651 fue un primer duelo, la primera gran rotura del mundo conocido. Y luego vendría la de Ced, en el año 660 arrasado por la misma peste que barría Northumbria sin distinción de rango ni de santidad. Ceadda quedó solo, sin maestro y sin hermano, como un árbol al que el vendaval ha arrancado las ramas más altas y que, sin embargo, no cae, porque la raíz es más profunda de lo que el ojo alcanza a ver. En ese dolor, en esa orfandad espiritual y carnal, se fragua algo que ninguna prosperidad podría haber producido. El sufrimiento auténtico, cuando se atraviesa con fe en lugar de con amargura, no destruye el alma sino que la ensancha. Ceadda no huyó del duelo ni lo anestesió con la actividad frenética. Lo habitó. Y cuando finalmente salió de esa oscuridad interior para asumir las responsabilidades que la Iglesia y la Providencia le pondrían sobre los hombros, lo hizo con la serenidad grave de quien ya no tiene nada que perder porque ya lo ha entregado todo. El discípulo descalzo de Lindisfarne estaba listo, aunque él habría sido el último en creerlo.
Existe una pregunta que la historia de la Iglesia ha respondido de maneras muy distintas a lo largo de los siglos: ¿cómo se conquista el corazón de un pueblo que no te ha pedido que llegues? Los emperadores responden con ejércitos. Los diplomáticos responden con tratados. Algunos obispos respondieron con sínodos y decretos. Ceadda respondió con algo que nadie esperaba, respondió con sus pies. Cuando el arzobispo Teodoro de Canterbury lo rescató de su retiro en el monasterio de Lastingham y lo nombró obispo de los Mercios y de los habitantes de Lindsey, hacia el año 669, el primer gesto de Ceadda fue el mismo de siempre: dejar el caballo en el establo y echar a andar. Mercia era entonces el corazón salvaje de la isla. Un reino vasto y agreste que se extendía desde los pantanos del este hasta los bosques del oeste, gobernado por el rey Wulfhere, hijo de aquel Penda que había sido el último gran paladín del paganismo anglosajón. La tierra era una sucesión interminable de aldeas dispersas, granjas rodeadas de madera y barro, caminos que en invierno se volvían ríos de lodo y en verano se cubrían de polvo caliente. No había en ella la arquitectura monumental de Roma ni la filosofía de Atenas. Había hogueras, canciones de guerra, dioses de madera y piedra, y un miedo profundo, instalado en los huesos, al invierno y a la muerte. Era en esa tierra donde Ceadda llegaría caminando, sin escolta y sin manto de seda, como el más humilde de los viajeros. Beda, que lo observó con la mirada severa y justa del historiador que también era monje, lo describió con palabras que resuenan como una sentencia: seguía el ejemplo de los apóstoles, e iba siempre a pie, nunca a caballo, para predicar el evangelio tanto en las ciudades como en las aldeas, en los campos y en las granjas, en las chozas de los pobres y en las casas de los poderosos. No hay en esa descripción ninguna exageración hagiográfica. Hay una práctica concreta, cotidiana, que transformaba cada jornada de viaje en un acto de predicación antes incluso de que Ceadda abriera la boca. El obispo que llegaba a pie era un obispo que llegaba al nivel del campesino. Y el campesino anglosajón, acostumbrado a ser ignorado por los que iban a caballo, entendía ese mensaje más rápido que cualquier sermón. Pero no todos veían esa humildad con los mismos ojos. El arzobispo Teodoro, hombre de formación romana y mediterránea, con una visión de la jerarquía eclesiástica construida sobre el decoro y la autoridad visible, se inquietó profundamente ante la costumbre de su nuevo obispo. Para Teodoro, un obispo que caminaba por los caminos como un mendigo no solo se rebajaba a sí mismo, sino que rebajaba la dignidad del cargo, la visibilidad de la iglesia, la seriedad de su misión. Intentó convencer a Ceadda con argumentos. Ceadda escuchó con su habitual serenidad y siguió caminando. Entonces Teodoro tomó una decisión que la tradición ha conservado con una mezcla de ternura y asombro: encontrando al obispo en el camino y viendo que toda persuasión era inútil, el propio arzobispo lo tomó con sus manos y lo subió al caballo a la fuerza. Detente un momento ante esa escena. El arzobispo de Canterbury, el primado de toda la iglesia en la isla de Bretaña, cargando físicamente a un obispo renuente para ponerlo sobre una montura. No hay en toda la historia de la evangelización inglesa una imagen más elocuente de la tensión entre dos visiones del ministerio cristiano: la que entiende la autoridad como elevación y la que la entiende como descenso. Ceadda no resistió por rebeldía, sino por convicción profunda. Y aun cuando Teodoro, a quien también obedecía como pastor legítimo, le ordenó finalmente que montara en los viajes largos, Ceadda siguió a pie siempre que la obediencia le dejaba un margen de libertad. La humildad, para él, no era una pose espiritual que se abandona cuando el superior manda. Era la arquitectura de su alma. Mientras tanto, en los caminos de Mercia, la transformación avanzaba con la lentitud silenciosa de lo que es verdadero. Ceadda no fundó grandes estructuras de inmediato. No convocó concilios ni publicó decretos. Entró en las aldeas, se sentó junto a los fuegos, escuchó a los enfermos, bautizó a los niños, consoló a los moribundos. Con la generosidad del rey Wulfhere, que había abrazado el cristianismo y lo respaldó activamente, fundó un monasterio en el lugar llamado Barrow, en el norte de Lincolnshire, y construyó una iglesia en Lichfield donde estableció su sede. Alrededor de esa iglesia reunió a 7 u 8 monjes con los que compartía la vida de oración y de estudio en el escaso tiempo que le dejaba el trabajo pastoral. No era una corte episcopal. Era un hogar de hermanos.
La conversión de Mercia bajo el cuidado de Seada no fue el resultado de un decreto real ni de una campaña militar. Fue el resultado de esa presencia repetida, constante e incansable de un hombre que conocía los caminos de la región mejor que muchos de sus habitantes, porque los había recorrido todos, con sus propios pies, en todas las estaciones. Beda concluiría años después que los 2 escasos años del episcopado de Seada sobre Mercia fueron decisivos para la cristianización permanente de ese reino. 2 años. Una cifra pequeña para una transformación monumental. Pero así trabaja siempre la semilla, en silencio, sin anunciarse, hundiéndose en la oscuridad de la tierra antes de romper hacia la luz. Hay una costumbre deseada que Beda recoge con la minuciosidad del que sabe que un detalle pequeño puede iluminar un alma entera. Cuando sobre Lichfield se levantaba un viento más fuerte de lo habitual, Seada interrumpía todo cuanto hacía y se ponía a invocar la misericordia de Dios. Si el viento arreciaba, se arrodillaba. Si comenzaban los truenos y los relámpagos, corría a la iglesia y permanecía en oración hasta que el temporal se aplacaba. Sus hermanos le preguntaron un día por qué lo hacía, y él respondió con palabras que sonaban a otro tiempo, a otra orilla, que el cielo tronaba para que la tierra recordase que no era el centro del universo, y que el hombre sabio aprovecha cada señal de la majestad divina para humillarse antes de que la muerte lo haga por él. No era superstición. Era teología encarnada en el miedo. Porque Seada, ese hombre de serenidad proverbial, conocía el miedo. Lo había sentido en los caminos oscuros de Mercia, en las noches de lluvia cuando el cuerpo reclamaba calor y la mente reclamaba certezas que la fe no siempre entrega de inmediato. Lo había sentido al asumir un episcopado para el que nadie se sentía nunca del todo preparado, al contemplar las dimensiones de su rebaño y la pequeñez de sus fuerzas. Y lo sentiría de nuevo, con una intensidad nueva y definitiva, cuando la peste comenzó a extenderse por Mercia como una marea que no respeta ni el rango ni la santidad. El mismo mal que años antes había arrebatado a su hermano Seda ahora avanzaba hacia él, y Seada lo sabía. Lichfield, cuyo nombre en la lengua antigua de aquella tierra significaba con perturbadora literalidad campo de los muertos, era en esa época una ciudad que ya había visto morir a más personas de las que podía enterrar con decoro. La peste del siglo VII no elegía con misericordia. Llegaba de aldea en aldea con la puntualidad del invierno, dejando detrás suyo un silencio que pesaba más que el luto. En el pequeño oratorio donde Seada oraba, la comunidad de 7 u 8 hermanos había comenzado a sentir la enfermedad moverse entre ellos como un huésped indeseado que ya ha decidido quedarse. Y Seada, que había consagrado su vida entera a caminar hacia las personas para acercarles la esperanza, contemplaba ahora la posibilidad de que él mismo fuese el siguiente en caer. ¿Temió morir? Beda no lo dice con esas palabras. Pero el relato que nos ha conservado revela en su textura misma la presencia del dolor, de la incertidumbre, de esa oscuridad interior que precede a los grandes umbrales. No era el miedo a la nada, porque Seada creía con toda la certeza de su ser en la resurrección y en la vida del mundo futuro. Era algo más sutil y más humano, el miedo a la separación, a dejar el trabajo sin terminar, a abandonar a aquellos hermanos que dependían de su presencia como los árboles jóvenes dependen del árbol más antiguo del bosque. Era el miedo del pastor que ama demasiado su rebaño para abandonarlo sin angustia. Y fue en medio de ese combate interior, en uno de los primeros días de marzo del año 672, cuando ocurrió lo que ningún lenguaje humano puede narrar del todo sin perder algo esencial. El monje Owini, hombre de confianza de Seada y uno de esos discípulos cuya fidelidad es en sí misma una forma de santidad silenciosa, trabajaba solo en los campos junto al oratorio mientras los demás hermanos asistían al oficio en la iglesia. Seada estaba dentro, a solas con sus libros y con su oración. El silencio de la mañana era el silencio habitual de Lichfield en invierno, frío, denso, sin pájaros. Y entonces, desde la dirección del amanecer invernal, desde el sureste donde el horizonte comienza a clarear antes que en ningún otro punto del cielo, llegó un sonido. Owini detuvo sus manos. Era un canto. No el canto de hombre ni de mujer, no la melodía humana que uno puede transcribir o enseñar, sino algo de una pureza tan absoluta que hacía doler los oídos no por su volumen sino por su perfección.
Un júbilo en forma de música que descendía del cielo como desciende la lluvia, con esa naturalidad soberana de las cosas que vienen de donde pertenecen. El canto se acercó. Llenó el oratorio. Llenó el aire alrededor del oratorio. Y luego, después de un silencio de media hora que Owini describiría más tarde como el silencio más lleno que había experimentado en su vida, volvió a ascender lentamente hacia el este, hacia el lugar de donde había venido, hasta desvanecerse en el cielo claro de la mañana. Alrededor de una hora después, Seada abrió la puerta del oratorio y llamó a Owini. Su rostro era el de siempre y era el de otro, los mismos rasgos conocidos, pero iluminados desde dentro por algo que no era de ese mundo, como una lámpara que sigue siendo de barro pero ya tiene aceite nuevo. Les pidió que reuniera a los 7 hermanos. Cuando todos estuvieron delante de él, les habló del amor, de la caridad fraternal, de la disciplina monástica que habían compartido. Les habló de la muerte, no con el tono sombrío del que la teme, sino con la serenidad casi festiva del que describe la llegada de un huésped largamente esperado. Y les dijo que ese huésped ya había enviado aviso, en 7 días exactos, vendría a buscarlo. Más tarde, en privado, le confió a Owini lo que éste ya sospechaba, que la música que había escuchado era el canto de los ángeles y que debía guardar silencio sobre ello hasta después de su muerte. El 2 de marzo del año 672, tal y como los ángeles habían anunciado, Seada de Mercia cerró los ojos en Lichfield. Murió tal como había vivido, sin aparato, sin grandeza visible, rodeado de los pocos hermanos que habían compartido con él el fuego de madrugada y el canto de maitines en el frío. Lo enterraron junto a la iglesia de Santa María que él mismo había erigido, en esa tierra cuyo nombre seguía pesando como una profecía cumplida, campo de los muertos. Pero aquello que los hombres enterraron ese día no era la derrota de una vida, sino la semilla de algo que ninguna tierra es capaz de contener del todo. La noticia de su muerte se extendió por Mercia con esa velocidad que tienen las pérdidas verdaderas, las que dejan un hueco visible en el tejido de una comunidad. Los enfermos que él había visitado lloraron. Los campesinos que lo habían visto llegar a pie a sus aldeas, sin escolta y sin caballo, guardaron silencio un instante antes de volver al trabajo, porque ese silencio era su manera de rezar. El rey Wulfhere, que le había dado tierra y respaldo con la generosidad de quien comprende que el espíritu también necesita suelo donde arraigar, hizo lo que los reyes hacen con los muertos que no pueden seguir ignorando, les construyó un lugar. Y su sucesor, el obispo Eda, consagró en el año 700 la primera catedral de Lichfield sobre la misma tumba de Seada. La veneración que creció alrededor de ese sepulcro no fue manufacturada por la jerarquía eclesiástica. Brotó del pueblo, que tiene su propio modo de reconocer a los santos, los recuerda con precisión cuando todos los demás han sido olvidados. El santuario de Seada en Lichfield se convirtió a lo largo de los siglos medievales en uno de los 3 centros de peregrinación más importantes de toda Inglaterra, al lado de Canterbury y de Walsingham. Hombres y mujeres de todos los rincones de la isla recorrían caminos de barro para llegar hasta esa tumba, llevando sus enfermedades y sus duelos, sus hijos enfermos y sus matrimonios rotos, sus cosechas fallidas y sus almas agotadas. Y Beda consignó que los milagros no faltaron. Pero la historia no se detuvo en el medievo. Cuando la Reforma protestante del siglo XVI barrió los santuarios de Inglaterra con el celo iconoclasta de quienes confunden la piedra con la idolatría, las reliquias de Seada corrieron el riesgo de la destrucción y la dispersión. Fueron los católicos ingleses, esa comunidad que pagó con la sangre su fidelidad en los siglos más oscuros de la persecución, quienes las rescataron y las custodiaron en secreto. Hoy descansan en la Catedral Católica de Birmingham, dedicada al propio Seada, como un testimonio vivo de que la humildad no muere aunque intenten destruirla. Y ahora, desde esta orilla del tiempo, cabe hacerse la pregunta que abre y cierra toda esta historia: ¿por qué importa Seada hoy? ¿Por qué habría de importarnos, a nosotros que vivimos en ciudades de asfalto y pantallas luminosas, la figura de un monje anglosajón que murió hace más de 13 siglos en una ciudad que entonces no era más que un campo rodeado de bosque? La respuesta no es arqueológica ni académica. Es existencial. Seada importa porque la pregunta que su vida responde no ha envejecido un solo día: ¿cómo se conquista el corazón de alguien que no te ha pedido que llegues? La respuesta de Seada fue siempre la misma, y siempre en el mismo idioma:
el del descenso. No el de la condescendencia que baja desde arriba con una sonrisa benevolente, sino el del descenso real, que implica dejar el caballo, ponerse a la altura del otro, caminar su mismo camino, respirar su mismo aire frío. En un mundo donde la autoridad, también la religiosa, también la espiritual, tiende a exhibirse montada sobre los mejores caballos disponibles, la figura de ese obispo que echa a andar por los pantanos de Mercia sigue siendo una provocación radical. Sigue siendo una respuesta. Sigue siendo, para quien tiene oídos para escuchar, un modelo que no ha sido superado. Y luego está el canto. Ese canto que Owini escuchó en los campos de Lichfield un amanecer de invierno y que ninguna pluma humana puede transcribir del todo. Ese canto que descendió desde el este, llenó un oratorio pequeño y ascendió de regreso a donde había venido, llevando con él la certeza de que el hombre que oraba dentro no moriría solo ni moriría en el olvido. La fe cristiana ha afirmado siempre que los santos no son figuras del pasado sino presencias del presente, intercesores vivos ante el Dios vivo, voces que aún se elevan como la música que Owini escuchó esa mañana. Ceadda sigue caminando. Ya no necesita caminos de barro. Pero los corazones que aún necesitan ser conquistados son los mismos de siempre, y el método también, presencia, humildad, descenso. El hombre que caminó a pie para conquistar los corazones de los bárbaros enseñó, sin saberlo, la única estrategia que el amor ha encontrado para vencer, hacerse pequeño hasta que